Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos amigos y hermanos que nos acompañan a través de este medio. Sean todos muy bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes. Bien, hoy día vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. El título del sermón de hoy es Condiciones para el cambio. Vamos a hablar un poco sobre la evangelización. Casi todo el mundo sabe que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas y cada cristiano verdadero comprende la gran importancia del evangelio del Señor Jesucristo. Por supuesto que cuando alguien tiene buenas noticias, la inclinación natural es contárselas a todas las personas que conoce, y cuando son muy buenas noticias, el impulso es mucho más intenso y podríamos hasta cansar a las personas que nos rodean o que convivimos con las personas que convivimos. Si prestamos mucha atención acerca del mensaje del Evangelio, considerando su significado, sus implicaciones, su simplicidad, su libertad y la bendición eterna de los que lo reciben, el urgente deseo de decirlo a otro al menos debería ser irresistible. Este es precisamente porque los nuevos cristianos son a menudo los evangelistas más apasionados y muchas veces tienen una eficacia asombrosa al evangelizar a otros y acercarlos al Señor. No están obsesionados con técnicas, ni están bloqueados por el miedo al rechazo. El hecho de haber conocido al Señor llena los corazones de ellos y quieren compartir este maravilloso mensaje a todo el mundo. Pero, desafortunadamente y con mucha frecuencia, esta pasión a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo y muchas veces se va apagando. Cuando el cristiano se da cuenta que para él estas buenas nuevas son algo maravilloso, pero para otras personas, y una gran mayoría no lo son, suele desalentarse. Los encuentros reiterados con personas que rechazan abiertamente el Evangelio no solamente los pueden desalentar a ellos, sino que sabemos que pueden desalentar al evangelista más dotado o más perseverante. También sucede cuando el discípulo, a medida que pasa el tiempo, se va familiarizando con el Evangelio pierde esa importancia para el discípulo o para el cristiano, y pierde también ese sentido de admiración y asombro que generaba cuando en el tiempo que apenas conoció el Evangelio. Y este es un factor que va influenciando a la persona y ya no comparte como antes el Evangelio. Ya este Evangelio son buenas noticias, pero ya no son buenas nuevas. Como dice John MacArthur, pasan de ser buenas nuevas a viejas noticias, ¿no? Y ya no la compartimos como lo compartíamos al inicio, al empezar a caminar con el Señor. Por consiguiente, es necesario que estemos recordando constantemente la gran importancia que hay de hacer el trabajo de evangelización y proclamarlos como el Señor nos mandó a toda criatura. Vamos ahora al capítulo de Marcos, al capítulo 4 de Marcos, versículo 1, y dice lo siguiente: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bien,
Esta es una explicación paradigmática de a qué debería parecerse la evangelización. La evangelización debería parecerse precisamente a esta ilustración que el Señor Jesús nos da. Está diseñada para contestar una pregunta básica que tarde o temprano todos los que evangelizamos nos la hacemos. ¿Por qué algunas personas responden al Evangelio mientras que a otras personas no responden? Lo primero que vamos a ver es que el sembrador o el evangelista no sabe del todo cómo se realiza la obra en el corazón de la persona. La parábola de la tierra comienza con un agricultor. Lo que es sorprendente acerca de este agricultor o sembrador es que tiene poco control de la realidad y del crecimiento o el fruto que pueda producir esta semilla en el corazón de la persona. ¿Cómo lo sabemos a eso? Porque el mismo Señor lo dice. En Marcos, en el mismo capítulo, en el versículo 26, nosotros podemos leer lo siguiente. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y escuche bien, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús dice que el agricultor, es decir, el que siembra, el evangelista, desconoce cómo se transforma la semilla del evangelio en una planta madura. Después de sembrar la semilla, el agricultor, ¿qué hace? ¿Qué dice el Señor? Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sin que él sepa cómo. De esa forma crece la semilla del evangelio. Esto significa que aunque el medio que usa Dios es el humano, no depende del humano que crezca esa semilla. El poder del Evangelio está en el obrar del Espíritu Santo en los corazones de la persona, no en el estilo del sembrador. Por eso Jesús deja en claro que se fue a dormir, no a echar porras al lado de la semilla diciéndole vamos, crezcan, crezcan. No, no es así. Él se va a dormir. Lo que es responsabilidad del sembrador es ver la calidad de la semilla, que realmente esté predicando y transmitiendo lo que la palabra de Dios nos enseña y no alguna reflexión personal. No, tenemos que asegurarnos que estemos transmitiendo bien el Evangelio y para eso, hermanos, hay que leer bien el Nuevo Testamento, al menos el Nuevo Testamento, aunque nosotros debemos leer bien toda la palabra de Dios. Ahora, hay una gran cantidad de semillas que son desaprovechadas y el Señor las describe y eso es lo que vamos a ver ahora. Jesús describe diferentes tipos de tierra en los que se depositan las mismas semillas, el buen evangelio, y algunos no producen fruto de salvación y otros sí. Los 6 resultados, porque no son solo 4, son 6 resultados, ya lo vamos a ver, describen un cuadro de las respuestas inevitables de la evangelización, ya que la tierra representan condiciones diversas del corazón humano. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué condición tiene que tener un corazón para tener un cambio real al recibir la semilla del Evangelio? Vamos a empezar con la tierra. Cuando habla acerca de la semilla que cayó junto al camino o en el camino. Marcos 4:4 dice así, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Los campos en Israel no estaban cercados o amurallados. En lugar de eso, en lugar de cercas, había rutas que entrecruzaban los campos, haciendo bordes. Estas sendas se dejaban a propósito sin cultivar,
A propósito, por ahí no se pasaba el arado. Las rutas eran caminos apisonados, tan duros como el pavimento de hoy día, para los pies que lo atravesaban. Si la semilla caía sobre esa senda, ¿qué pasaba? Las aves que seguían al sembrador descendían rápidamente y arrebataban la semilla, se la comían. Jesús relaciona este arrebatamiento de la semilla con la actividad de Satanás. La tierra compactada del camino representa el corazón duro en que la semilla del Evangelio no penetra con profundidad, quedando en la superficie para ser comida por las aves. Cuando un corazón está tan endurecido, el Evangelio directamente no penetra. Esta es la realidad. Alguien podría pensar que este tipo de tierra describe corazones de los peores y más atroces, irreligiosos, pecadores inimaginables que seguro están en la cárcel o son personas buscadas por la justicia. No siempre es así. En la realidad, Jesús pudo haberse referido también a los líderes religiosos de Israel que estaban intensa y devotamente comprometidos con la moralidad externa, pero que en el corazón no sucedía nada. La ceremonia religiosa ellos la tenían en alta estima y a las formas tradicionales del culto, pero el corazón de ellos estaba en ese momento muy endurecido como para recibir el Evangelio. También habla de otro tipo de terreno en donde caen las semillas. Y acá también vemos que la semilla cae en pedregales y dice lo siguiente, Marcos 4, 5 al 6, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Antes que los agricultores sembraran sus campos, quitaban toda la piedra porque podían hacer precisamente esto, llegar a arruinar la siembra o la semilla que caía en ese lugar. Y esto demandaba un enorme esfuerzo y a menudo debajo del alcance del arado había mantos rocosos de piedra caliza, o sea que el arado no llegaba muchas veces a ese manto rocoso. Cuando la semilla caía sobre esa clase de tierra, se asentaba en tierra suave que estaba sobre el manto rocoso y que el arado no había llegado a tocar y empezaba a crecer. Pero ¿qué pasaba? Al encontrar agua, la semilla se desarrollaba, el agua de la superficie, y comenzaba a echar raíces y a abrirse camino hacia arriba, hacia la superficie. Pero debido a que pronto habría de encontrarse con un lecho rocoso y no la podía penetrar esas raíces tan jóvenes, ¿qué pasaba? La planta procedería a tomar rápidamente los nutrientes que estaban sobre ese manto rocoso que encontraba en la tierra, con lo cual se desarrollaría rápidamente y sin ningún tipo de problema, aparentemente. Sin embargo, al empezar a recibir la luz del sol, requeriría de más humedad, pero las raíces no podían penetrar ese lecho rocoso para conseguir la humedad y más nutriente. ¿Y qué pasaba? Y finalmente la frágil planta terminaba ¿cómo? Secándose ante los rayos del sol, y más en Israel con los calores que hace. Jesús comparó esta tierra con alguien que oye el Evangelio e inmediatamente responde con alegría. Su respuesta rápida podría confundir o conducir al evangelizador a engañarse pensando que la conversión fue genuina. Pero ¿qué pasa? Al principio este supuesto convertido muestra un cambio dramático al absorber y aplicar toda la verdad que lo rodea, como la semilla que está absorbiendo toda la tierra que tiene a su alcance, es decir, absorbiendo los nutrientes de la tierra que tiene a su alcance. Pero semejante a esta semilla se quema. La fe superficial, recuerde,
tiene los días contados. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero los días de la fe superficial están contados. Max Donald dice, no el de las hamburguesas, sino el teólogo, dice, recibe la palabra con gozo, pero sería mejor si la recibiese con profundo arrepentimiento y constricción. Fin de la cita. La respuesta solo emotiva o egocéntrica no tiene expectativa de vida. Aquellos que buscan al Señor por una emoción o por intereses personales no tienen una larga expectativa de vida. Si la persona no nace realmente de nuevo, tarde o temprano va a terminar abandonando el Evangelio o conformándose a ser una persona religiosa, pero sin ningún tipo de relación con el Señor. Estas personas no han nacido de nuevo aún. La naturaleza de esta falsa conversión se revela en el calor del sufrimiento, cuando ella tiene que sacrificar sus malos deseos o cuando aparece una persecución. Ahí se revela realmente cuál es la naturaleza de su conversión. Por otro lado está la siembra entre espinos. Marcos capítulo 4, 7 dice lo siguiente: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Esta tierra es engañosa, ha sido arada y la apariencia que tiene es de ser una tierra muy fértil. Pero debajo de la superficie hay una red de raíces silvestres capaces de producir una plaga de cizaña y de espinos. Cuando la buena semilla se ve forzada a competir por vivir contra los cardos y espinos, los cultivos del agricultor terminan como ahogándose, como dice el Señor Jesús. Las malas hierbas roban la humedad de la semilla y le impiden recibir la luz del sol. Como consecuencia, la semilla que pasa se muere. La semilla termina muriéndose, la semilla del verdadero evangelio. Ahora, escuche bien, que hay una curiosidad en esto. La palabra que Jesús usa para los espinos es el término griego acanta, que es una palabra, una clase que describe una clase particular de hierba mala, espinosa, muy común en Medio Oriente y que se encuentra con mucha frecuencia en los cultivos. Adivine usted con qué hicieron la corona de espinas del Señor Jesús. Exactamente, con esta misma planta. Es exactamente la misma palabra usada en Mateo capítulo 27, versículo 29, para referirse al tipo de espinas que se usan para hacerle la corona al Señor Jesús en el momento que lo crucificaron. Estos tipos de espinas sofocan y matan a la semilla del Evangelio. Marcos 4, 18 al 19 dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, dice el Señor, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Aquí describe una persona vacilante. Cuando el corazón de alguien está cautivo por las cosas del mundo, su arrepentimiento sobre el pecado no es genuino, es algo superficial. Su corazón está dividido entre los placeres terrenales y temporales y las realidades celestiales y eternas. No, es que hay un gran problema. Estas cosas se excluyen la una de la otra. Yo no puedo tener anhelos por placeres temporales, terrenales, y al mismo tiempo por las realidades espirituales, celestiales y eternas. O tengo una cosa o tengo otra, como dice Juan. Quien ama al mundo
no permanece en él, ¿qué cosa? El amor del Padre. ¿Cómo va a permanecer el amor del Padre en un corazón que también tenga por amor a las cosas de este mundo? Había un dicho, yo no me acuerdo bien, creo que dice así: un corazón lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Cuando nosotros tenemos el corazón lleno de deseos terrenales, tenemos un corazón realmente necesitado, afanoso, tenemos un corazón ansioso, etcétera, etcétera. Hasta aquí el problema, en los ejemplos que hemos visto, y esto entiéndalo bien, el problema no está en el sembrador, el problema está en la tierra. Es el pecador que rechaza al evangelio bien proclamado. Un evangelio centrado en la piedad, centrado en el amor a Dios, centrado en Dios y a una vida consagrada. Estos tres tipos de personas no recibieron en ningún momento la salvación, en ningún momento. Estas personas no son salvas, no está hablando en ningún momento el Señor que estas personas realmente se haya salvado. Son corazones que algunos recibieron la palabra, pero se afanaron y abandonaron el Evangelio, otros recibieron la palabra, pero no la recibieron con profundidad, con gozo, pero no la recibieron con arrepentimiento. Son personas que describen estas enseñanzas o estas ilustraciones, describen a personas que realmente no nacieron de nuevo. Eso tenemos que estar bien conscientes. Por último, vemos la siembra en buena tierra, que son personas que sí se han salvado. Dice Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y se produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Jesús habla sobre las personas que han sido salvas, que verdaderamente han nacido de nuevo. Todo el que había dicho hasta el momento, como le dije, eran personas que no se salvaron, pero esto es muy distinto. Hasta aquí el Señor habló de cosas que las personas entendían perfectamente. Pero acá hace un cambio, no solamente en el tipo de tierra, sino en lo que los oyentes de ese momento estaban familiarizados. ¿Por qué? Yo le voy a explicar. Porque lo dicho hasta este momento, todos ellos, los que lo estaban escuchando, lo conocían, pero en este momento el versículo abandona lo familiar y dice algo que las personas hasta ese entonces desconocían. ¿Qué es lo que dice? Que la buena semilla cae en la buena tierra y esta da ¿a cuánto? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Un promedio de cosecha podría alcanzar un sextuplo, un 6 por 1. Y un cultivo que podría recibir un agricultor una vez en la vida sería al 10 por 1. Eso sería considerado una cosecha más que bendecida, al 10 por 1. Pero Jesús dice que cuando cae la buena semilla, el verdadero evangelio en buena tierra, ¿qué pasa? La semilla del agricultor podía producir hasta 100 por 1, 30, 60 y 100 por 1. Esto era algo que las personas nunca habían visto en la realidad. Ellas habían visto producir una buena tierra hasta 6 por 1 o hasta 10 por 1, pero nunca hasta 100 por 1. Jesús está hablando de algo total y completamente sobrenatural. Cuando Dios produce ese cambio en el corazón, el resultado va a ser realmente evidente en cada vida. Cada vez que la semilla del Evangelio verdadero cae en un corazón fértil, ¿qué pasa? Hay una transformación bien evidente. Sin embargo, diferentes entre ellos en el alcance y mucho más allá de lo que los discípulos algunas veces podrían haber soñado. Algunos
dieron al 30 por 1, el otro al 60 por 1 y el otro al 100 por 1. Algo sobrenatural. En los tres casos, Él está hablando de una cosecha abundante. Ahora nosotros, meditemos en la palabra de Dios acerca de esto que el Señor nos está diciendo. ¿Realmente nosotros estamos dando al 30, al 60 y al 100 por 1? ¿O al 30, o al 60, o al 100 por 1? ¿O es algo que nosotros no podemos verlo en nuestra vida? El cambio que nosotros hemos recibido al recibir el Evangelio ha hecho una transformación radical en nuestra vida, o apenas ha cambiado algunos tipos de costumbre que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Hubo un cambio radical en nuestro interior y en nuestros hábitos o no? Hay que meditar este pasaje en oración, con la palabra, leerlo y releerlo, hermano. Yo le doy esa tarea y yo le pido que la haga. Meditando en la palabra, preguntémonos, ¿qué terreno somos nosotros? ¿Somos la tierra fértil o la tierra endurecida del camino o la tierra llena de piedras o la tierra llena de espinos? ¿Qué somos nosotros? ¿Le hemos preguntado al Señor? Deberíamos preguntarle. Yo por mi parte acerca de mí y usted por su parte. Yo creo que cada uno de nosotros, meditando en este texto y en oración, deberíamos acercarlo realmente al Señor y decirle, Señor, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cuál tipo de tierra soy yo? Y si nosotros nos damos cuenta que no somos una tierra fértil, humillarnos ante su presencia, ir a Él en oración, pedirle que nos perdone y que cambie el corazón nuestro para recibir la semilla del Evangelio y que produzca mucho fruto en nosotros, que produzca el 30, el 60 o el 100 por 1. Va a ser una cosecha grandiosa, lo mismo, ya sea el 30, el 60 y el 100 por 1. Juan capítulo 6, versículo 37 dice lo siguiente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. Si usted está preocupado porque no sabe qué clase de terreno es usted, es porque esa preocupación viene del Padre. Esa preocupación viene del Padre. Las personas que no sienten un llamado del Señor, la verdad que les importa poco y nada estas cosas. Es así. Pero las personas que tienen un verdadero llamado del Señor realmente se ocupan de estas cosas y realmente le preocupa. Espero que a todos nosotros nos preocupe saber con certeza qué tipo de tierra somos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Señor, queremos pedirte que nos muestres a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, la Biblia, a través, Señor, de nuestra comunión contigo, qué tipo de tierra nosotros somos. Háblanos, Señor, muéstranos. Si somos una tierra que no es fértil, muéstranos, Señor. Te pedimos que no nos engañemos a nosotros mismos, que si nosotros no hemos nacido de nuevo, que si nosotros no hemos sido salvados por ti, lo podamos ver claramente. Y no solamente eso, sino que nos arrepintamos de todo nuestro corazón, de nuestros pecados, y lo abandonemos, Señor. Abandonemos a todos ellos y nos entreguemos a ti para dar, Señor, mucho fruto. Para dar, Señor, una cosecha del 30, del 60 o al 100 por 1. Es lo que te pedimos y te agradecemos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube,
El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.